Señor, que nos has salvado de los pecados, te damos las gracias. Ha empezado el último mes, diciembre de este año 2018, que nos has permitido. Ayuda a que podamos utilizar recta y significativamente este tiempo que nos has permitido. Y los niños de infantil que nos has encargado durante un año, en medio de la palabra, aprendiendo y conociendo a Dios, en medio de la enseñanza de los profesores, han cumplido un año más. Algunos han pasado a primaria, otros han cumplido los 6 años. Y también están los niños que subirán como nuevos. Pedimos a que ayudes a los profesores para que puedan enseñar en su posición haciendo todo el esfuerzo posible. Tú que sabes la situación de cada uno, pedimos que puedas permitir la situación y el ambiente óptimo para que puedan servir este servicio tan precioso de manera diligente. En medio de esta meditación que haremos juntos sobre el temario, pedimos a que ayudes a que se pueda entender todo lo necesario correctamente. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos amas. Amén. El temario de la semana que viene es Jesús resucitó. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15. Jesús ha resucitado. En dos palabras es Jesús resucitó. Si ponemos un título, otro título sería como el mayor giro, la mayor inversión. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Desde versículo 12 hasta el versículo 15. El capítulo de resurrección vamos a leer juntos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Sí. En el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Y somos hallados falsos testigos de Dios. En la evangelización en la época de los apóstoles, el mensaje principal era que Jesús murió y resucitó. Como este texto principal, la resurrección de Cristo es una cuestión de vida o muerte del cristianismo. Este mensaje tan importante que está aquí, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si no es esto verdad, lo demás no vale para nada. La resurrección de Cristo no solo en esa época, sino en la época de ahora también es una cuestión de vida o muerte del cristianismo. Podemos estar seguros que si la resurrección de Cristo es falso, el cristianismo se destruye. La resurrección de Cristo garantiza la eterna redención, la salvación, el eterno cielo, todas estas cosas. Todo esto está garantizado por la resurrección de Cristo. Pero si
la resurrección de Cristo no fuera verdad, el cristianismo no sería la verdad, sino una religión más de las muchas otras. Entonces no habría ninguna razón de creer en Jesús. Pero si en el caso que la resurrección fuese verdad, dependiendo de cómo aceptamos la resurrección de Cristo, depende el resultado de esa persona eternamente. Pero debemos saber que en cualquier otra religión no se basa en la muerte y la resurrección del fundador de la religión. Es una característica destacada del cristianismo. En el budismo no alega que Buda ha muerto y ha resucitado, así también como Mohammed. Se dice que murió en el año 632 después de Cristo y que su tumba es una gran tierra santa. El comienzo de la historia de la Iglesia comienza con la existencia de Jesús. Y primero se tiene que se comprueba si Jesús resucitó de verdad. ¿Por qué? Porque la Iglesia está formada en base a la muerte y la resurrección de Jesús. Esta noticia tan importante sobre la resurrección de Jesús se escuchó cuando los amados de Jesús estaban llorando por él. Vamos a buscar San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 1. Voy a leerles despacio yo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro que ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Sí, en el versículo 10... Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. La noticia de resurrección de Jesús era una noticia tan grande que era muy difícil de creer aún escuchándolo. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Era un acontecimiento que no se podía creer, pero fue la verdad. Este acontecimiento lo hizo Dios. No es el mayor acontecimiento, sino el mayor giro, la mayor reversión. Es la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 3 también. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. No termina en y matasteis al autor de la vida, sino a quien
Jesús resucitó, revivió. El Hijo de Dios que murió en la cruz parecía que había fracasado. Ha muerto, ha muerto. Jesús, que parecía que iba a hacer una enorme revolución, acabó trágicamente muriendo. Era un gran fracaso, una gran tragedia. Parecía como la victoria de Satanás, pero como estaba prometido en Génesis, que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los religiosos judíos estuvieron durante los 3 días embriagados de la victoria. ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Se ha resuelto! Pero Jesús, que resucitó, venció el poder de Satanás. Le hirió la cabeza de la serpiente. Lo cumplió. Rompió y desmenuzó el poder de Satanás y lo revirtió, dando la gracia para salvar a todas las personas. La gran desesperación se cambió a la gran reversión. Era un acontecimiento que hizo Dios. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios lo resucitó. Pero si vemos en San Marcos capítulo 16, si vemos el acontecimiento cronológico de la noticia de la resurrección, aquí en este capítulo, en cada libro de Evangelio sale sobre resurrección de Cristo, pero en cada uno, si lo leemos, nos confundimos al final. ¿No se han confundido cómo ha acontecido la resurrección? Entonces son genios. Si miramos solamente el acontecimiento de la resurrección de los libros de Evangelio, si no los leemos muy detenidamente, no podemos saber qué ocurre primero y qué ocurre exactamente, cronológicamente. Entonces puede ser que sea confuso y ordenado. No sé si solo he sido yo, pero creo que es necesario ordenar la historia de manera cronológicamente. Primero es la noticia del sepulcro vacío, en San Marcos capítulo 16, 1. María Magdalena y las mujeres fueron al sepulcro y vieron que la piedra estaba removida y además que el sepulcro estaba vacío. Esto es el comienzo. Pero entre estas mujeres, María Magdalena corrió para avisar a Juan y Pedro. ¿A quién? A sus discípulos, para que avisen a los discípulos de Jesús que Jesús no estaba en el sepulcro. Miren, han venido las mujeres, pero han visto la piedra que estaba removida y que el sepulcro estaba vacío. Y este sepulcro vacío, esta verdad que Jesús no estaba en el sepulcro, el comienzo de este acontecimiento es cuando fueron a correr para avisar a Juan y a Pedro. Más detalladamente está en San Juan capítulo 20. Vamos a buscar en muchos sitios. San Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo se refiere a Juan. Pero si vemos en San Juan capítulo 20, María Magdalena, parece que solo está María Magdalena, pero en San Juan capítulo 20 los sucesos sobre la resurrección de Jesús están ocurriendo en torno a María Magdalena. Entonces, María Magdalena fue a avisar que el sepulcro estaba vacío, pero María Magdalena fue a los discípulos. Entonces, alrededor del sepulcro vacío, ¿quiénes estarán? Estaban las mujeres que fueron con ella. Vale, vamos a imaginarnos. Se han ido. ¡Ah! Está vacío. Tenemos que avisar. Voy a avisarles. Se fue rápidamente. ¿Quién? María Magdalena. Y las mujeres que estaban ahí. Esas mujeres se les apareció los ángeles. Y les dijo el mensaje que debían de comunicar a los discípulos. Entonces esas mujeres llevaron ese mensaje de los ángeles a Jerusalén para comunicar este mensaje. Eso es en San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Hasta ahora nadie ha visto a Jesús, ¿verdad? Pero están yendo rápido para anunciar, para avisarles. San Mateo capítulo 28. Vale, si ordenamos, María Magdalena primero avisa sobre el sepulcro vacío. Las mujeres que se quedaron se encontraron con los ángeles. Los ángeles les dan el mensaje, que avisen sobre esto. Y las mujeres se fueron para avisar este mensaje. Entonces, ¿qué pasa alrededor del sepulcro? Delante del sepulcro vacío no había nadie. Si vemos San Mateo capítulo 28 versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas, entonces María Magdalena fue a avisar lo que había visto. La piedra fue removida y el sepulcro estaba vacío. Y las demás mujeres escucharon lo que dijeron los ángeles. ¿Habéis venido en busca de Jesús? Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Ellas no vieron a Jesús resucitado, pero los ángeles les notificaron acerca de la resurrección de Jesús, y ellas fueron a comunicar lo que escucharon de los ángeles sobre la resurrección de Jesús, las demás mujeres. Entonces, el sepulcro, que estaba vacío, aún estaba más desolado porque no había nadie. María Magdalena se fue, las demás también se fueron. Cada una fueron para comunicar la noticia. No había nadie en el sepulcro, pero María Magdalena, que fue más pronto, volvió junto con Pedro y Juan al sepulcro. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 3 y 4. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Vino María Magdalena y les dijo: «¡Está vacío!». «Ah, sí, entonces debemos ir».
y fueron al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Sí, ¿no? Todas las mujeres se fueron. Pero María Magdalena, que fue más pronto, volvió junto con Pedro y Juan al sepulcro. Los dos discípulos vieron el sepulcro vacío, y dentro de él vieron los lienzos puestos allí y el sudario bien enrollado. Ahí es el versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ustedes, los lienzos que estaban puestos allí significan que cuando se enrolla un muerto, se derrama la mirra sobre el lienzo. Entonces se transforma rígidamente, así como si fuera una escayola. Pero el lienzo estaba puesto allí. Si alguien piensa que usted está muerto y le enrolla con el lienzo y vierte la mirra, pero abre los ojos, debería de salir rompiéndola así, ¿no? Pero solamente salió el cuerpo, porque era un cuerpo resucitado santo. Es muy raro, qué raro, ¿no? El lienzo estaba puesto allí y el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. Vamos a suponer que ha resucitado y ha revivido, pero ¿cómo habrá podido salir? ¿Se habrá reducido el cuerpo? Los discípulos volvieron pensando y curioseando esto. Versículo 9 y 10. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta aquí, si vemos los acontecimientos que han ocurrido, la resurrección de Jesús, solo podemos entender con la situación y el mensaje del ángel, pero no había nadie que la había visto. Y ahora, por fin, Jesús resucitado apareció en persona. ¿Delante de quién? Delante de María Magdalena. ¿Por qué? Los dos discípulos se habían vuelto, que habían venido con María Magdalena. Entonces, ¿quién quedó? Solo quedó María Magdalena. ¿Y las otras mujeres? Han ido para avisar el mensaje a los otros. Han ido a avisar y no han vuelto. Primero María Magdalena fue a avisar que el sepulcro estaba vacío y luego las mujeres a comunicar el mensaje de los ángeles. Y María Magdalena volvió con con los discípulos, pero los discípulos volvieron. Entonces ella estaba sola delante del sepulcro llorando. Capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. A esta María Jesús se le apareció por primera vez. Versículo 15. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Entonces, por eso nosotros normalmente, si
hacemos un examen y preguntamos, ¿quién ha sido la primera persona que ha visto a Jesús? María Magdalena. ¿En qué situación? En esta situación. Entonces, si se crease una película, este sería el momento oportuno para poner la música de fondo más triste y conmovedora, cuando María estaba sola llorando. Y el momento que debería aparecer la melodía más dulce es en el momento de María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Bueno, esta es mi imaginación. Creo que serían las músicas adecuadas para cada momento. Entonces, fue la primera vez que apareció Jesús en persona y le habló a esta mujer. Seguramente se habrá aparecido y habrá llamado primero a ella porque habrá sido la persona que haya estado esperando a Jesús con más anhelo que otros. Por eso se habrá aparecido y le habrá hablado a ella. Apareció Jesús primero a María Magdalena y después ¿a quién se le apareció Jesús? A las mujeres que antes les dijo el mensaje de los ángeles. Jesús ha resucitado. Id a avisar a los discípulos. Esas mujeres que estuvieron corriendo. Jesús se les apareció por segunda vez. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 9. Antes habíamos leído el versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Significa, ellos reconocieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. La visión de los ángeles, o la primera vez que se aparecieron, la segunda vez que apareció Jesús, en todas de ellas fueron las mujeres. Eso es asombroso. Ellas fueron las únicas que fueron a buscar a Jesús por la mañana en el día de la Pascua, y ellas amaron y quisieron a Jesús. Por eso, ellas fueron las primeras, las segundas en ver a Jesús. ¿Con quién Jesús se encuentra rápido? A los que de verdad tienen un afecto profundo. Podemos aprender una enseñanza sobre esto. Primero, con quién se encontró, y luego, segundo, con quién se encontró. Pero hay una parte que es impreciso y confuso. En San Juan capítulo 20, hemos leído el versículo 15 antes. Y hasta el versículo 16 hemos leído. Si vemos el versículo 17, Jesús llamó a María Magdalena le reconoció, y en el versículo 17 Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero si vemos hasta aquí, en el versículo 16, Raboní. En el versículo 17, no me toques. Si lo pensamos en escena, ¿cómo lo interpretarían? Fríamente, Raboní, no me toques. Raboní, ¡ey! ¿No te he dicho que no me toques?
el versículo 16 y 17, es necesario pensar qué escena habrá ocurrido entre el versículo 16 y 17. No me toques. Mirándolo así parece una palabra áspera y fría. Ay, ¿por qué Jesús? Si el profesor o la profesora de la escuela bíblica ha llegado primero y el alumno que estaba muy contento dice ¡Profesor! Y responde no me toques. Queda un poco mal, ¿no? No me toques. Aunque parece una palabra fría, si entendemos su significado no parece así. No me toques. Do not hold on me. Significa que deja de sujetarte en mí. No significa no me toques. Don't touch me. No me toques. Sino do not hold on me. Significa para de sujetarte ya de mí. Entonces, significa para de sujetarte. Entonces ahora no es difícil de imaginar lo sucedido entre el versículo 16 y 17. María, vamos y enséñeme y lo haré lo que me digas. Al escuchar la voz de Jesús, ¡ah! María, ¡ah! ¡Es Jesús! Ahora adivine la reacción de María. Primero, 1. Mira fijamente a Jesús. Segundo, le pregunta si ha comido. Tercero, le abraza directamente. ¿Cuál? ¿Qué número? Es el tercero, ¿no saben? Cuando ha dicho Raboní, en ese momento tan emocionante, María Magdalena seguramente habrá hecho Raboní y la habrá abrazado fuertemente. ¿Por qué? Porque antes las otras mujeres también al reconocerle abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces podemos imaginar que María Magdalena podría haber hecho más que ellas. ¡Raboní! Y le habló fuertemente, le abrazó fuertemente. En aquel momento Jesús le habrá dicho, ¡ay, ya! Vale, ahora ya deja de sujetarte de mí. Jesús le dijo, no me toques, deja de sujetarte. A María que estaba abrazándole fuertemente. ¿Cuál será la razón? Jesús no estaba en la situación ni era quien tenía que estar continuamente sujetado de María. Había labores que debían de hacer rápidamente cada uno. María debía de ir a comunicar la noticia y Jesús debía de ir a ver a las mujeres como segunda vez. Si la resurrección ya era indudable, se tendría que difundir esta noticia en distintos lugares rápidamente. Por eso, no me toques, María, tú tienes que ir a comunicar esta noticia. Tiene este significado. Ahora lo entiende mejor, ¿verdad? La cosa que más puede llevar a confusión es que se encuentran aquí y luego aquí. Esto puede ser un poco confuso, pero la parte más confusa lo hemos ordenado cronológicamente. Entonces, en la Biblia, ¿qué fenómeno fue específicamente la resurrección de Jesucristo? ¿Qué fenómeno? ¿Simplemente volvió al cuerpo que estaba vivo? O como las personas que salen en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo principal de la sinagoga, Lázaro o Dorcas, Eutico, todas estas personas murieron y revivieron, sin embargo, esto fue momentáneo. Ellos debían de morir de nuevo.
Ellos murieron 2 veces. Si en una pregunta del examen de ingreso para el cielo escriba los nombres de las personas que murieron 2 veces en la Biblia, entonces tienen que poner estos nombres. Las personas que resucitaron murieron de nuevo. Pero este suceso no ocurrió en Jesús. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Nosotros, los que revivieron, fue porque fue la revivificación, pero la resurrección de Jesús fue diferente a esta revivificación. Jesús tras la resurrección no era lo mismo que el cuerpo de la revivificación. El apóstol Pablo dijo que él fue puesto con un cuerpo santo. Volvamos al texto principal que hemos visto al principio, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Se dice sobre el cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual se contrasta con el cuerpo animal, que es simple. El cuerpo animal sigue las leyes de la naturaleza, pero el cuerpo espiritual, santo, no está restringido a las leyes de la naturaleza. Por eso Jesús, que fue resucitado con cuerpo espiritual, pudo presentarse de repente ante los discípulos y también pudo desaparecer de pronto. Pero Jesús no fue un espíritu que se quitó el cuerpo. Para mostrar esto, Jesús enseñó y les permitió tocar las heridas formadas por los clavos y las heridas del pecho formadas a causa de la lanza que estaba en su cuerpo. Este cuerpo es el cuerpo, es ese cuerpo. Como era un cuerpo espiritual, no estaba restringido de las leyes de la naturaleza, pero no era un espíritu que se había quitado del cuerpo. Era ese cuerpo, pero un cuerpo espiritual. A través de este proceso dio la seguridad a los discípulos, Jesús, de quién era, permitiendo que les tocase el cuerpo. ¡Oh! ¡Ay! Puede comer la comida con nosotros, pero también puede aparecer y desaparecer, pero come la comida con nosotros. Jesús así les dio la seguridad de que Él era real. Sí, es decir, si aparece y desaparece, a ver si he visto una visión. Pero Jesús les dio la seguridad de que era real. Es decir, Jesús era la misma persona que antes, pero por otra parte no era el mismo exactamente que antes. Era de cuerpo espiritual. Esto es algo muy sorprendente. A este Jesús que resucitó, ¿se podría demostrar? Las personas que vivieron en esa época pueden decir, lo he visto, pero ¿se podrá demostrar? ¿Se podrá demostrar en el método que tienen preferencia las personas, que es el método científico? El método científico es un experimento que se pueda repetir delante de los ojos y que al repetirse delante de los ojos tenga el mismo resultado. Eso es
método científico, es un método claro y preciso que no se puede ocultar nada. Pero con este método científico hay un experimento representativo que no se puede realizar. Es demostrar que una persona ha nacido de una madre. Pueden explicar científicamente, entrando, saliendo. Se tiene que repetir. Yo no puedo explicar con método científico. Entonces, ¿cómo? Se demuestra con el registro civil, con pruebas legales. La resurrección de Cristo no se puede ni es posible repetir un acontecimiento histórico. Obtener el mismo resultado no se puede, ni se puede deducir ni ayudar a obtener mediante este proceso. Esto es lo mismo que dar a una persona un cronómetro y decirle, dime la temperatura. Darle un cronómetro y decirle que me diga la temperatura. Es así de manera similar. Por eso, otro método para demostrar la resurrección de Cristo es el método de prueba legal. Actualmente se utiliza en el juicio, que se basa en el testigo, el testimonio de los testigos y las pruebas. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¿Tienes pruebas? Sí, tengo pruebas. Esto es el método de prueba legal. Se puede decidir si una persona es inocente o culpable. Se ha cometido un asesinato. ¿Eso se puede repetir varias veces? No, no se puede. Eso se hace con el método de prueba legal. De esta manera se puede verificar los nacimientos de ustedes. Porque hay un testigo en el hospital. También hay pruebas. ¿Qué? Fotos. O otras cosas más, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesús, si lo hacemos con el método de prueba legal, primero, ¿qué se tiene que recoger primero? Se necesita la base, que es Jesús fue una persona que existió, dejando detrás un momento la resurrección. Primero, Jesús existió de verdad, una persona de verdad, entonces podemos decir luego que ha muerto o ha resucitado. Entonces, después de estar seguro desde la base, hay que buscar un testimonio, un testigo, pero se tiene que buscar de una persona que no sea cristiana para que ese testimonio sea objetivo. Entonces, el testimonio de historiadores no cristianos sobre la existencia de Jesús, podemos buscarlo, ¿no? Entre el testimonio de historiadores no cristianos sobre la existencia de Jesús, si se afirma que es un acontecimiento histórico, podemos demostrar y que no es una creación de los religiosos cristianos. Entre los historiadores judíos, Josepus, o que estuvo en la época de Jesús, o en el año 55 después de Cristo, Tacitus, tienen en común la base, la fuente, que ocurrió realmente. Primero, 1. Jesús fue una persona real que existió. 2. Que haya muerto crucificado en la cruz, que se ha muerto crucificado en la cruz. 3. Que su cuerpo fue sepultado, pero al tercer día su sepulcro fue hallado vacío. Después, posteriormente sus seguidores alegaron que él resucitó entre los muertos. Esto es claro, es preciso. Y luego, más allá, el primer registro de los testimonios de los primeros testigos presenciales
es el Nuevo Testamento, por lo que acentúa aún más la veracidad de la resurrección de Jesús. No se sale en partes pequeñas, sino la resurrección de Jesús es como la base y en base de eso se ha comunicado el mensaje. Entonces, los primeros testigos presenciales, el primer registro, están acentuando la veracidad de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa esto? Que la resurrección de Jesús, por lo menos, no es un mito. Jesús ha resucitado. Puede que se crea como un mito, pero la resurrección de Jesús no es un mito inventado ni cumple las condiciones de un mito. Un mito requiere pasar diversas generaciones. Hay que pasar esta generación al siguiente y ser retocada. Un mito pasa diversas generaciones y se retoca, pero la resurrección de Jesús no pasó ni una generación. No se añadió ni se quitó, solamente se transmitió ese mensaje que se creó en un periodo de tiempo muy corto. Se transmitió ese mensaje, tal cual, literal, por lo que no se puede utilizar la palabra mito. Algunos dicen: si miramos detenidamente los mitos que estamos familiarizados, en ninguno de ellos aparece un personaje que después de su muerte y al pasar menos de 30 años, toda la gente en general crea ese mito. No hay ningún ejemplo que se parezca. Entonces, la resurrección de Cristo, el mito es una palabra que debe ser eliminada absolutamente. Antes hemos visto San Juan 20 varias veces por el acontecimiento de María Magdalena, pero la escena que nos llega al corazón es el sepulcro vacío. Pero solamente con el hecho de que el sepulcro esté vacío no es que esto demuestre la resurrección. Por eso debemos preguntarnos. ¿Qué pregunta debemos de preguntar? ¿Cómo fue hecho vacío ese sepulcro? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo fue hecho vacío ese sepulcro? Esta pregunta es: ¿qué ocurrió a Jesús que estuvo muerto? Se especifica en esta pregunta. ¿Qué ocurrió a Jesús que estuvo muerto? Esta pregunta estuvo durante 2000 años. Las personas lo ordenaron así: hubo un robo de cadáver. Por eso la historia de la resurrección de Cristo es un fraude. Pero desafortunadamente, el cuerpo que supuestamente había sido robado no fue redescubierto. Pero entonces, ¿qué pasó a Cristo que se murió? Han robado el cadáver. Vale, vamos a suponer que es así. Pero el robo del cadáver, no hay ninguna ganancia neta sobre el robo del cadáver. ¿Entonces qué? Se puede imaginar que, puede ser que sea así, pero que el cadáver fue robado, no hay ninguna ganancia neta. Entonces, ¿qué ocurrió a Jesús que estuvo muerto durante 2000 años? Entonces dicen: fue un shock, un ataque. Había actuado como si fuera muerto. Pero en este argumento de un shock, ataque, teniendo en cuenta cómo fue la crucifixión en esa época, es imposible. ¿Será posible en esas condiciones tener un shock, un ataque? La crucifixión del método romano no deja que ocurra un ataque, sino que se acaba. Robo
no es, ni un ataque. Entonces, ¿qué ocurrió? En 3 sílabas es milagro. Robo X, ataque X, milagro correcto. Las personas, si se dice milagro, se pensaría de manera desorientada, pero la resurrección de Cristo, el milagro. Hay muchas pruebas, más de las que se piensan. Hemos dicho antes, ¿no? No con el método de prueba científico, sino con el método de prueba legal. Y si miramos así, hay muchas pruebas. El mayor momento culminante del método de prueba legal es la del testigo, el testimonio de las pruebas. La mejor prueba de un caso de asesinato es: lo he visto. Yo he visto a esa persona hacer así y así. La mejor manera para demostrar la resurrección de Jesús es mediante con el método de prueba legal basado en el testimonio del testigo y las pruebas. Entonces, ¿quién ha visto la resurrección de Jesús de verdad? 1. María Magdalena. Hemos visto antes, ¿no? 2. Las otras mujeres de las que apareció Jesús. Antes, las mujeres que fueron al sepulcro se encontraron con Jesús, ¿no? Y los 2 discípulos que estaban de camino a Emaús. Y les contó, les dijo sobre la palabra y les dio un corazón ardiente. Entonces le reconocieron. Venga, voy a enseñaros cómo revivo. ¡Tachán! Voy a esconderme rápido así. No era así, sino que estuvo continuamente caminando con los 2 discípulos que se dirigían a Emaús. ¿Quién puede decir que eso era una visión? Si estaban continuamente caminando con ellos. Y las otras personas y los 11 discípulos. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas, da igual, ¿verdad? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, es en realidad, les mostró las manos y el costado. Han visto, ¿no? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. San Lucas capítulo 24, si vemos delante, San Lucas capítulo 24, versículo 33. Justo después de caminar con los discípulos de Emaús. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén. ¡Ay! Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. San Juan capítulo 20, versículo 27, sale la escena que se presenta ante Tomás y los otros discípulos. Entonces, las personas se mostró delante de las personas y los discípulos. Se mostró ante muchas personas. Entonces, dejó a muchos testigos. Y en diferentes lugares y tiempos. Si vemos en San Juan capítulo 21, se muestra a 7 discípulos en el mar de Tiberias, en el que permite a que puedan pescar 153 peces. Se apareció Jesús, que resucitó en ese momento también. Y
Antes de ascender en el Monte de los Olivos, durante 40 días, que estuvo junto con sus discípulos, estuvo con ellos. Esto aparece a finales del capítulo 24 de San Lucas. Y a continuación sucede en Hechos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y en Hechos aparece a Pablo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 se aparece a la vez delante de 500 hermanos. Hay una palabra que está escrita así. En el Reino Unido, el presidente del Tribunal Supremo llamado Darin, había una persona, no es Darling, sino Darin. Esta persona no era creyente, pero era presidente del Tribunal Supremo. Este presidente del Tribunal Supremo, tras la duda larga de la resurrección de Jesús, admitió finalmente que la veracidad de la resurrección de Jesús. Un día en el que tenía una fiesta por la noche, cuando se estaba discutiendo arduamente sobre la veracidad del cristianismo, como él tenía un cargo alto, alguien le dijo: presidente del Tribunal Supremo, ¿qué piensa usted? Y él dijo en un puesto oficial: mi opinión acerca de la resurrección de Jesús es esta: la resurrección. Yo no creo porque tengo que creer, sino que porque es un acontecimiento histórico. Si un juez da lugar a un juicio sobre la veracidad del cristianismo, él no tendrá más remedio que afirmar la veracidad del cristianismo. Esto se debe a que existen muchas evidencias históricas, materiales, activas y pasivas, claras, es decir, evidencia con efectos probatorios. Las personas demuéstralo con método científico, pero eso no se puede. Es como: te voy a dar un cronómetro, dime la temperatura corporal. Cuando recibimos estas preguntas tenemos que decir: no se tiene que preguntar así. Entonces, ¿puedes demostrarme científicamente cómo te has nacido de tu madre? No, esto no se tiene que hacer así, sino con un método de prueba legal. Se puede mencionar al testigo, el testimonio y las pruebas. Entonces, ahora, ¿por qué la resurrección de Jesús es una cuestión en debate y es importante? Como es tan importante, se dice si es verdad o no la resurrección de Jesús, porque es un acontecimiento muy importante. ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante? Porque es la evidencia clara de nuestra justificación. La resurrección de Jesús. Vamos a buscar Romanos capítulo 4. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Porque es la evidencia clara de nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Versículo 25 vamos a leer juntos: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue muerto y resucitado. Está diciendo la muerte y la resurrección. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue muerto. ¿Por qué? Para ser juzgado en vez de nosotros. Entonces, ¿por qué fue resucitado? Para nuestra justificación, para sellar, para darnos la convicción. Es como un sello para darnos la convicción. Vamos a ver. Y resucitado para nuestra justificación. Justificación. El sinónimo más fácil es no tener pecados.
¿Tú no tienes ningún pecado? Justificación significa no tener pecados. Delante de Dios, no tener pecados, en una palabra, es justificación. Cuando recibo la obra de Jesús, Dios lo ve y dice, ya eres justo. No tienes pecados. Esto es lo que dice Dios. Lo declara. Esto garantiza mi salvación e ir al cielo. Para garantizar esto, Jesús resucitó. Jesús resucitó para garantizar que yo no tengo pecados, puedo ir al cielo, tengo la vida eterna. Esto nos garantiza la resurrección de Jesús y resucitado para nuestra justificación. Y otra cosa importante es que la justificación es la prueba clara de que todo ha sido pagado. Si compramos algo, nos dan un recibo, ¿verdad? El rescate de Jesús, el recibo es la resurrección, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Se pagó, ¿no? Es el recibo y resucitó. No tengo recibo. ¡Hey! Entonces, eso no es resurrección. Eso significa... El recibo del rescate es la resurrección. Es verdad que Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz, pero lo que demuestra eso es la resurrección, demostración, certificación y garantización. Esto, cuando surge un problema, tiene efecto. Pague. Pero si yo he pagado antes, deme un recibo, deme el recibo. Cuando surge un problema, se necesita. Todos mis pecados han sido solucionados, pero Satanás nos dice, ¿tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Eso es una equivocación tuya. Pero que sí que tengo pruebas. Jesús ha resucitado. Entonces no puede decir nada. Entonces, cuando se necesita la demostración y certificación del perdón de mis pecados, saquen la tarjeta de la resurrección. Por eso, cuando haya duda de la convicción de la salvación, siendo niño o siendo adulto, en cualquier edad, cuando surge la duda de la salvación, en ese momento, no solamente se necesita ordenar el eterno perdón. Si se explica hasta la resurrección, se hace más seguro. Y también, la resurrección de Jesús demuestra que Jesús no tenía pecado, demuestra la vida sin pecado de Jesús. Jesús no murió por sus pecados. Murió siendo justo. ¿Por qué? Para ser juzgado en vez de nosotros. Entonces, morir y resucitar Jesús es la prueba de que su vida era justa. Su vida era justa. Sin embargo, nos ha dado esa justicia a nosotros. Nuestros pecados fueron traspasados a Jesús, y la vida justa de Jesús fue traspasada a nosotros. Es la doble imputación, también se dice. Yo he traspasado solamente el pecado, pero Jesús nos ha dado su justicia. Como se ha traspasado el pecado, fue juzgado por nosotros, y como se ha traspasado la justicia, hemos recibido la justicia además de que estamos sin pecado. Es algo sorprendente, ¿verdad? No solamente hemos recibido el perdón de pecados, sino también la justicia. Nosotros hemos sido justos, porque Jesús nos ha traspasado su justicia, demostrando a través de su muerte y resurrección de que su vida fue justa. Y por eso es cierto que nos ha dado su justicia. Podemos decir de que la resurrección es nuestra justicia.
Más allá, como la resurrección de Jesucristo, nosotros también seremos resucitados en cuerpos espirituales en la venida de Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 y 11 voy a leer yo. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo ordenamos, en medio del versículo 10, mas en cuanto vive, puntos suspensivos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús que vivió eternamente. ¿Cuál es la forma del vivo que vive eternamente como Jesús? Es una forma espiritual, santa. Creed firmemente que seremos transformados en forma espiritual y santa. Nosotros creemos esto. Y me está esperando el mayor giro, la mayor reversión, mi resurrección. Que queda poco. El cristiano, ¿cuándo resucitará? En el momento que suene la final trompeta. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, que está escrito sobre la venida de Cristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Jesús que se transformó, que resucitó en un cuerpo espiritual, nosotros también seremos transformados en la final trompeta. Cuando sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios capítulo 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Cuando suene la trompeta de Dios, nosotros también entraremos en el reino de Dios tras habernos transformados en cuerpos espirituales. ¿Cuándo sonará esta trompeta? Siguiendo y teniendo en cuenta el horario escrito en la Biblia, podría ocurrir ahora, en este momento también. Entonces, se ha cumplido todas las profecías, presagios antes de su venida y en realidad estamos viviendo en la prórroga. Para que podamos meter, aunque sea un gol, es decir, que pueda recibir, aunque sea una persona, la salvación. Eso está esperando Dios. Pero mirando el horario de la Biblia, no puede causar ningún problema aunque suene la trompeta hoy. Puede venir hoy Jesús. Nosotros los cristianos que creemos esta verdad, ¿no deberíamos de estar viviendo, preparándonos para recibir a Jesús que puede venir en cualquier momento? Esta es la vida del que cree en la resurrección. Y esta es la vida que nosotros anhelamos, que decimos la vida despierta. La vida piadosa, limpia, diligente, en el día a día, que está preparada para recibir a Jesús, que puede venir ahora mismo. La vida que está esperando todo esto, podemos decir que es la vida despierta. Vamos a orar y terminar. Dios, gracias. Gracias por permitirnos este tiempo de poder meditar el tema de Jesús resucitó. Es la noticia más alegre para nosotros y también para que nuestros niños puedan recibir como una noticia de alegría y felicidad. Te pedimos a que ayudes para que nuestros profesores puedan prepararlo y meditarlo bien para enseñarles. Pedimos para que nos protejas del tiempo que hace frío de invierno, para que nadie se enferme. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama. Amén.